hipertensión aldosterona. Como antecedente es importante recalcar qué es la hipertensión arterial. Entonces sabemos que va a ser cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Como vimos en la exposición anterior, hay algunas definiciones respecto a cuál es la medida de la hipertensión arterial, pero esta nos vamos a basar en la del Sociedad Europea de Cardiología. Entonces aquí hipertensión de grado 1 es de 140 a 159. Nosotros para poder realizar un tratamiento primero tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces debemos considerar que esto se va a dar específicamente mediante un cribado a través de repetidas mediciones de la presión arterial en varias consultas. Es decir, que nosotros no podemos diagnosticar a una persona de hipertensión arterial con la medición una sola vez en nuestro consultorio, sino que tiene que ser en varias ocasiones. Entonces, esto se puede exceptuar en personas que tienen hipertensión grave, como es el grado 3, que ya es mayor a 180, y sobre todo pacientes con alto riesgo que ya tienen otras enfermedades como enfermedad coronaria, etc. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros la medición en sí? En cada consulta se debe medir tomar 3 mediciones separadas por 1 a 2 minutos. Y para que nosotros hagamos un promedio de la presión arterial, tiene que ser un promedio de las últimas 2 mediciones. Nosotros tenemos que considerar que es muy importante hacer este cribado, porque a partir de eso nosotros podemos ver como está en este esquema que si tenemos una presión arterial óptima que es menor a 120/80, nosotros vamos a hacer un seguimiento a este paciente en particular a lo menos cada 5 años. En cambio, si la presión arterial está ya en los rangos normales, entonces de 120 a 129 vamos a hacer un seguimiento cada 3 años. Y si es que ya está en una presión arterial normal alta, que es de 130 a 139, esto ya es como una alerta, entonces hay que hacer un seguimiento cada año. Y ahí es muy importante ya para tomar en cuenta la hipertensión arterial enmascarada y la de bata blanca. ¿Por qué? Porque la enmascarada quiere decir que nosotros tenemos mediciones normales de presión arterial, pero tenemos signos o síntomas que indican un daño orgánico, como pueden ser cefaleas o si hacemos una fundoscopía, alguna afectación en la retina. O la otra, que es la hipertensión de bata blanca, en la que según la medición es como que esta está elevada en la consulta médica, pero no tiene ningún signo o síntoma de que hay un daño orgánico. Entonces, para eso va a ser muy importante ayudarnos de 2 técnicas que son el MAPA o AMPA, que el MAPA es la monitorización ambulatoria, que se utiliza un instrumento y por eso puede ser un poquito costoso, pero el AMPA también ha sido muy efectivo, que es la monitorización en la casa. Entonces, esto nos podría ayudar para que no se nos escapen estas situaciones y diagnosticar hipertensión. Entonces, una vez que ya se tiene diagnosticada la hipertensión, es importante considerar que esta es en cambio un algoritmo de la JNS8. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que si ya hay una hipertensión de grado 1, lo que vamos a hacer, y si el paciente no tiene riesgos, entonces lo primero es una intervención en el estilo de vida. Pero si es que ya hay una hipertensión de grado 1 y aparte ya hay factores de riesgo, como son la diabetes o enfermedades renales, entonces nosotros vamos a proceder inmediatamente a la medicación. Entonces, como vemos, ¿cuál es el objetivo de dar una medicación? Es que nosotros reduzcamos la presión arterial y por tanto disminuimos el daño a otros órganos diana. Entonces, hay diferentes consensos en la Sociedad Europea de Cardiología. Cuando son personas mayores a 60 años, se dice que debería ser una presión
menor a 140. En cambio aquí en la JONS8 le dicen como que la presión ideal va a ser menor a 150. Y en cambio en personas que son menores a 60 años hablan de que la presión objetivo que debemos buscar sería menor a 130, es decir, entre 120 y 129, y acá nos dicen menor a 140. Bueno, pero eso es lo que varía. Y aquí también otra consideración importante, antes de ya pasar a explicar lo de los grupos, del grupo que nos tocó, el grupo farmacológico, es que también hay que considerar el grupo étnico de la persona. Por lo general hay 5 grupos farmacológicos. Entre estos, como pueden ver aquí en la descripción de acá abajo, hay los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los bloqueadores de los canales de calcio y los beta bloqueadores. Entonces, en una persona que es afrodescendiente, siempre se va a empezar con un diurético tiazídico, y también aquí es de elección los bloqueadores calcio antagonistas de los canales de calcio. En cambio, para una persona que no pertenece a este grupo étnico es más recomendable igual dar diuréticos tiazídicos, pero aquí también es más efectivo los YECA o los ARA2. Igual en estudios que se hacen, que ha hecho Cochrane sobre la eficacia de los grupos farmacológicos de primera línea, habla de que los diuréticos tiazídicos reducen más las enfermedades coronarias y también en sí todo evento cardiovascular en riesgo, y en eficacia le siguen los YECA. Entonces estos son los 2 grupos más importantes. Ya, entonces ahora hablando de los YECA, los ARA2 y los IDR. Primero, solo una introducción rápida. Sabemos que los fármacos lo que van a hacer es actuar ante un sistema fisiológico que está, o fisiopatológico, que interviene en este aumento de la presión arterial. En este caso, lo que queremos es bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque una vez que hay una disminución en la perfusión de la arteria aferente renal, entonces va a disminuir el volumen de sodio que llega a la mácula. Entonces esto va a ocasionar que se activen los receptores simpáticos, que se liberen algunas prostaglandinas, y a la final se da la liberación de la renina, que va a ser bloqueado por los inhibidores de renina, que es de la lisquiren, que vamos a explicar después. De ahí es muy importante para transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, y ya por los pulmones con la enzima convertidora de angiotensina se va a convertir hacia angiotensina 2. Entonces también es importante bloquear esta enzima, porque la angiotensina 2 tiene mucho que ver cuando se conecta con los receptores AT1, va a ocasionar mucho la contracción del músculo liso, aumenta la vasoconstricción, la resistencia. También aumenta la reabsorción de sodio porque activa canales en el túbulo proximal, y adicionalmente ocasiona la liberación de aldosterona. Entonces todo esto va a aumentar el volumen, la presión sanguínea, y además es el efecto, la angiotensina, como ya explicaron en la anterior exposición, tiene un efecto muy importante profibrótico y proinflamatorio, que esa es la razón por la que al usar estos fármacos como los YECA, los ARA2 y los IDR tienen una gran eficacia, que va a mejorar mucho las condiciones, la regresión en enfermedades cardiovasculares y renales. Entonces, en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina vamos a tomar en cuenta el captopril, enalapril y lisinopril, que están en el Vademecum y también en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Entonces, estos en sí son similares entre los 3, solo tienen pequeñas excepciones, más que nada en la pauta terapéutica, pero de ahí son parecidos en cuanto a su perfil farmacológico, eficacia, seguridad y conveniencia. Entonces, dentro de la farmacocinética, estos por general se administran por vía oral y tienen una buena biodisponibilidad.
El captopril disminuía su absorción con el consumo de alimentos. En cuanto a su distribución, va a ser unido a algunas proteínas y no todos, algunos ya son metabolitos activos en el captopril, pero digamos el enalapril sí necesitaba una biotransformación. Y es muy importante considerar que todos van a ser eliminados por vía renal. Entonces es muy importante considerar a un paciente que tiene insuficiencia renal en estos casos. En la farmacodinámica tenemos que considerar que, bueno, estos van a bloquear la enzima convertidora de angiotensina, entonces van a bloquear todos los efectos que les indiqué anteriormente, entre ellos los efectos proinflamatorios y profibróticos, y también tiene un efecto sobre la bradicina, que es un vasodilatador, y esto también la enzima convertidora de angiotensina tiene el objetivo de bloquear esta bradicina, pero como va a ser inhibida, entonces esta se va a quedar activa. Entonces esto tiene que ver mucho con los efectos secundarios que se ocasionan en varias partes, como en el sistema respiratorio y en la piel, tejido subcutáneo. Dentro de la eficacia se ha demostrado que hay una disminución de la hipertrofia ventricular izquierda al emplear estos fármacos, que en personas que tienen insuficiencia cardíaca hay una reducción de la resistencia vascular periférica y un incremento de la capacidad venosa. Entonces esto va a disminuir las cargas de precarga y poscarga, entonces va a ayudar mucho en la cuestión de la insuficiencia cardíaca. En el infarto agudo de miocardio se ha visto que tiene un efecto cardioprotector que va a estar independientemente del sexo, la edad, la localización del infarto y los tratamientos concomitantes como los antitrombóticos y todos ellos. Y también es muy importante en personas que tienen nefropatía diabética, puede ser con o sin diabetes, porque se ha visto que también retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica al disminuir los niveles de creatinina. Dentro de la seguridad, en cambio, es muy importante considerar cuáles son los efectos adversos que ocasiona, que es importante mencionar al paciente porque esto va a determinar la adherencia que tenga él al tratamiento. Entonces, estos fármacos, como tienen una amplia distribución, pueden afectar a varias partes de nuestro organismo, pero los efectos indeseados, según el perfil, la ficha técnica de estos medicamentos, menciona a los efectos indeseados como frecuentes, poco frecuentes, raros o muy raros. Entonces los que están aquí en negrita son como que frecuentes, que deberíamos siempre indicar como que qué puede pasar y para que el paciente no se asuste. Entonces, bueno, en la sangre se ha visto que hay neutropenia, anemia, trombocitopenia. En el metabolismo y la nutrición es frecuente que haya anorexia. En cuanto a en la parte psiquiátrica, es un poco frecuente que haya trastornos en el sueño. En el sistema nervioso también es frecuente que haya cefaleas. Los oculares no es muy frecuente que haya una visión borrosa. En las cardíacas tampoco es frecuente que haya taquicardia y es muy raro que se dé un shock cardíaco. En las vasculares también es poco frecuente que se dé una hipotensión. En las respiratorias, en cambio, es muy frecuente que se dé la tos seca e improductiva, por lo que les comenté de la bradicina, pero es muy infrecuente que dé un broncoespasmo. También en la piel y tejido subcutáneo puede dar urticaria, que eso es más frecuente, y lo que es raro y debe ser de precaución es el angioedema. Entonces habría que explicarle más o menos ciertos síntomas para que el paciente identifique esto y en el caso suspender el tratamiento. En los renales y urinarios es la insuficiencia renal, que también es poco frecuente. El del aparato reproductor y mama también suele ser raro, pero puede darse disfunción eréctil y ginecomastia.
Ya. Y dentro de la conveniencia nos hablaba sobre las formas de administración y la pauta terapéutica. Entonces este igual es un cuadrito que es de la JNS8. Entonces aquí están los 3 fármacos principales en cuanto a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y nos menciona aquí que siempre se debe dar como que una dosis inicial, que en el caso del captopril es 50, y luego en el lapso de un intervalo de 2 semanas se tiene que ir aumentando progresivamente hasta llegar a la dosis terapéutica óptima, que es de 150 a 200, y esta se puede dar 2 veces al día. Lo mismo sucede con el enalapril, es una dosis inicial de 5 miligramos hasta llegar a la dosis óptima, que es de 20, y se puede administrar igual una vez al día, decía en la ficha técnica. Y el lisinopril es la dosis inicial de 10 miligramos y la dosis objetivo, la óptima puede ser 40 y la dosis máxima es 80. Igual se administraría una vez al día. Ya. También es importante aquí considerar interacciones farmacológicas. Entonces, nosotros no podemos combinar fármacos que sean muy potenciales para ocasionar angioedema, como es el uso concomitante de inhibidores de IECA con sacubitril y valsartán, que en cambio son ARA2. Tampoco se pueden combinar, hay que tener cuidado cuando se combinan con los diuréticos, como son los ahorradores de potasio, porque puede ocasionar hiperpotasemia, o tiacídicos o diuréticos de asa, porque ocasiona una depresión del volumen y un riesgo de hipotensión. También es muy importante considerar el bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, que se administre un IECA junto con un ARA2 o junto con un inhibidor de la renina, como es alisquiren. Eso no es recomendable porque va a ocasionar hipotensión, hiperpotasemia, disminución de la función renal. Por lo general, cuando se van a combinar fármacos, siempre se combinan con fármacos que tienen un diferente mecanismo de acción, es decir, un diurético con un IECA, o un IECA con un bloqueador de calcio antagonista de canales de calcio, pero no del mismo grupo. Entonces, de ahí también tampoco es recomendable combinar con antidepresivos tricíclicos o antipsicóticos, porque los IECA potencian los efectos hipotensores. Tampoco es recomendable con AINES por un efecto aditivo en el incremento de los niveles del potasio sérico y disminución de la función renal, y con antidiabéticos porque los IECA potencian los efectos hipoglucemiantes de la insulina y antidiabéticos orales. Entonces, personas que tal vez usen esto por alguna patología que determina que tienen esta medicación, se debería optar por otro medicamento. Y dentro de las contraindicaciones que no se debe administrar por ningún motivo a estas personas son a mujeres embarazadas o que están en edad fértil sin anticoncepción segura, que han tenido un antecedente de edema angioneurótico, ya sea por haber consumido un IECA, una hiperpotasemia mayor a 5,5 milimoles sobre litro, y también una estenosis arterial bilateral. Muchas gracias. Ahora continúa mi compañero. Ya. Por favor. Ya.
Bueno, continuando con los siguientes grupos farmacológicos, para poder tratar la hipertensión arterial tenemos a los antagonistas de los receptores de angiotensina, que son los ARA2. Dentro de estos tenemos a los sartán, albalsartán, alcandesartán, irbesartán, eprosartán, telmisartán y el olmesartán, que son los 7 que han sido aprobados para poder tratar la hipertensión arterial. Para fines didácticos, se puede decir, vamos a trabajar solamente con el losartán, que es el que más ha tenido efectividad. Pero entre todos estos no se diferencian tanto en su mecanismo de acción. Entonces, los ARA2 van a actuar específicamente bloqueando los receptores AT1 de la angiotensina 2, los cuales se encuentran especialmente en el endotelio pulmonar o, por ejemplo, en el endotelio renal. Estos, al bloquear estos receptores, no va a producirse la angiotensina 2 y, por ende, la angiotensina 2 no va a producir sus efectos, como son, por ejemplo, el de la vasoconstricción arteriolar y posteriormente el aumento de la presión arterial. También existen otros efectos que produce la angiotensina, como por ejemplo aumenta la reabsorción de sodio y cloro hacia el intersticio. También una excreción de potasio e hidrogeniones. Es prácticamente, o sea, si no hay angiotensina no se van a producir estos efectos. Muchas gracias. Así como también la secreción de aldosterona posteriormente no se va a producir, y la misma que esta va a reabsorber el sodio y agua principalmente en el túbulo colector, y va a provocar el aumento de la presión arterial. También los efectos de la angiotensina 2 son como por ejemplo el estímulo hacia el óvulo posterior de la hipófisis, lo que va a contribuir a una secreción de la hormona antidiurética. Esta hormona va a producir la sensación de sed y posteriormente también una retención de agua y sal. Bueno, vamos a continuar con el losartán. Entonces, como les expliqué anteriormente, estos fármacos no se diferencian tanto, simplemente se diferencian en pocas cosas, pero el mecanismo de acción es el mismo. Dentro del perfil farmacológico tenemos en la farmacocinética, que tiene una buena absorción. Se distribuye en un volumen de 34 litros en nuestro organismo. El metabolismo es del 14% y se transforma en su metabolito activo, que es el ácido carboxílico E3174. La excreción va a ser en la bilis, en la orina. En la orina el 4% de excretado va a ser el fármaco inalterado, en cambio el 6% se va a excretar como metabolito activo. El aclaramiento plasmático va a ser de 600 y 50 mililitros sobre minuto respectivamente. 600 el fármaco inalterado y 50 el metabolito activo, que es el ácido carboxílico. En el aclaramiento renal tenemos un 74 y 26 milímetros por minuto respectivamente, de igual manera. La biodisponibilidad va a ser del 33%. La concentración plasmática media de losartán se alcanza en 1 hora después de su administración, y la concentración plasmática media de su metabolito activo se va a alcanzar en 3 a 4 horas. El ligamiento
a proteínas plasmáticas va a ser muy alto, por lo cual va a ser mayor o igual a 99%, especialmente a la albúmina. La semivida de eliminación de losartán va a ser de 2 horas, mientras que el del ácido carboxílico va a ser de 6 a 9 horas. Dentro de su farmacodinámica, aquí vamos a ver cómo el losartán va a actuar en nuestro cuerpo. Entonces, el mecanismo de acción va a ser que bloquea selectivamente el receptor AT1, como se explicó anteriormente, de la angiotensina 2. In vitro e in vivo, tanto el losartán como el ácido carboxílico E3174, que es el metabolito activo, bloquean todas las acciones fisiológicas importantes de la angiotensina 2, independientemente de su origen o vía de síntesis. El metabolito activo es de 10 a 40 veces más activo que el losartán propiamente, basándose en la relación peso-peso. La eficacia del losartán, específicamente de los ARA2, es que tiene mejor continuidad en el tratamiento. Hay mejor tolerabilidad, por lo cual va a haber una mayor adherencia al tratamiento. Es así que, comparado con los YECAs, los ARA2 se puede decir que son de primera opción, debido a que existe mayor tolerabilidad. El paciente no va a tener tantas molestias. Por ejemplo, con los YECAs, un efecto adverso que es muy frecuente es la tos seca. En cambio, aquí con los ARA2 no se va a producir esto. Por lo tanto, es preferible un ARA2. Dentro de la seguridad, vamos a ver los efectos adversos que tenemos dentro del trastorno del sistema nervioso. Son muy frecuentes los mareos, el vértigo, y poco frecuentes van a ser la somnolencia, la cefalea, trastornos del sueño. Dentro de los trastornos cardíacos van a ser poco frecuentes palpitaciones, angina de pecho. Dentro de los trastornos vasculares, de igual manera van a ser poco frecuentes la hipotensión sintomática, efectos ortostáticos relacionados con la dosis, erupción cutánea. Tenemos trastornos gastrointestinales, como por ejemplo, que son de igual manera poco frecuentes, el dolor abdominal y el estreñimiento crónico. Dentro de los trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración, van a ser de igual manera poco frecuentes la astenia, la fatiga y el edema. En la conveniencia vamos a observar la pauta terapéutica. Entonces, aquí la administración de losartán va a ser por vía oral o intravenosa. La dosis inicial y de mantenimiento habitual es de 50 miligramos una vez al día para la mayoría de los pacientes. Dentro de las interacciones farmacológicas, primero el losartán debe ingerirse con agua, puede administrarse con o sin alimentos, y algunos fármacos sí aumentan su efecto hipotensor. Entonces, por ejemplo, los YECAs. Bueno, dentro de las contraindicaciones, la hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, hay alguna posibilidad de que le produzca esto a algún paciente. Están contraindicados en el segundo y tercer trimestres del embarazo. Está contraindicada en insuficiencia hepática grave, y el uso concomitante de losartán con medicamentos con alisquirán está contraindicado en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal. Ahora tenemos al otro grupo farmacológico para tratar la hipertensión arterial, basándose en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí tenemos a los inhibidores directos de la renina, que es el alisquirán. El alisquirán va a inhibir específicamente, va a actuar aquí en la producción de la renina, la cual va a bloquear. Por lo tanto, va a evitar la producción de angiotensina 1 y posteriormente la angiotensina 2 y sucesivamente este ciclo.
y después la aldosterona y continuamente el aumento de la presión arterial. Entonces el alisquiran va a actuar al principio del ciclo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, dentro de su perfil farmacológico, en la farmacocinética, una absorción buena también tiene. El fármaco se distribuye ampliamente en el espacio extravascular. Su volumen de distribución medio va a ser de 135 litros. El metabolismo va a ser de 1,4% de la dosis total. Se va a metabolizar. Y la enzima responsable va a ser la enzima del citocromo P3A4. La excreción va a ser del 78% inalterado en heces. Y en la bilis también se excreta y en la orina se recupera el 0,6%. La biodisponibilidad va a ser del 2 al 3%. La concentración plasmática máxima se va a alcanzar de 1 a 3 horas después de la administración del fármaco. El ligado a proteínas plasmáticas va a ser moderado, no va a ser como en los ARA2, que era muy elevado. Aquí va a ser del 47 al 51%. Y la semivida de eliminación va a ser de 40 horas. Dentro de la farmacodinamia, el mecanismo de acción del alisquiren va a ser que va a reducir la conversión del angiotensinógeno en angiotensina. Va a provocar un incremento compensatorio de la concentración plasmática de la renina e inhibe su actividad. Dentro de la eficacia no se han demostrado datos a largo plazo, por lo cual no es posible dar datos tan certeros. Entonces no se puede aseverar algo todavía. Dentro de la seguridad, los efectos adversos son de carácter leve y transitorio. Tenemos a la diarrea, la tos, el edema periférico, la fatiga, el rash y gripe. Dentro de la conveniencia, la pauta terapéutica, tenemos que la administración va a ser por vía oral. La dosis recomendada va a ser de 150 miligramos por vía oral una vez al día. En pacientes en los que la tensión arterial no esté adecuadamente controlada, la dosis puede aumentar hasta 300 miligramos. El 85 al 90% del efecto antihipertensivo se va a alcanzar a 2 semanas de iniciado el tratamiento. En las interacciones farmacológicas, primero el alisquiren se va a administrar con alimentos ligeros, sin grasas, a la misma hora del día. No se puede administrar con zumo de pomelo porque no va a potenciar su efecto farmacológico. Debe ser hay que precautelar la administración del alisquiren con algunos fármacos, como por ejemplo el ketoconazol, y ya que de igual manera van a disminuir el área bajo de la curva del alisquiren. Dentro de las contraindicaciones de este fármaco, también puede producir en algunos pacientes una hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Es contraindicado en el segundo y tercer trimestres del embarazo. La insuficiencia hepática grave, y además el uso concomitante de alisquiren con ciclosporina, quinidina y verapamilo no es muy recomendable. Muchas gracias. Bien. La verdad es que le falta un poco de actualización en estas presentaciones. Solo los IECA. Nosotros tenemos en nuestro país más de 12. Ustedes nos presentan 3. Los ARA2 sí tenemos gran número también porque cada vez han aumentado. Y hay que hablar de cada uno, hay que hablar cuál es el más potente, cuál se debe de dar, cuál es preferencial. De los inhibidores de renina, sí, el único que tenemos es el alisquiren. Todo esto veremos cómo complementamos y cómo ustedes actualizan en la presentación cuando nos toque el día miércoles el foro
El foro tiene que ser para mejorar el conocimiento. El foro tiene que ser conciso, rápido y viendo las partes que nos hacen falta complementar. Entonces, chicos, nos veremos el día miércoles para el foro. Sí, Doc, una pregunta respecto al foro. ¿Cómo nos desarrollamos en este foro? ¿Cada grupo debe venir Cada con un grupo, tema para complementar? Claro, el grupo 1 que va a presentar, por ejemplo, sobre el primer tema, son 3, ¿no? 3 representantes que se dividen, hacen una presentación en PowerPoint, tratando de completar o complementar las cosas que ustedes consideran falta con lo que ellos dieron. Asimismo, yo ya les adelanto lo de ahora. Entonces, hay que complementar. Esa es la finalidad del foro. Es una retroalimentación para ver las cosas que nos faltaron en la presentación de los compañeros. Entonces, el día miércoles tendremos 2 foros. El primer foro sobre el primer tema y el segundo foro sobre el tema de hoy. Esperemos tener el tiempo suficiente. Se dividen bien, solo es presentación de PowerPoint, nada más. ¿Listo? Listo, Doc. Entonces, una presentación de PowerPoint por todos los compañeros para que cada grupo se vaya desenvolviendo en la misma presentación de PowerPoint, o cada grupo debe elaborar su propia presentación, o sea, muy súper corta, claro, para... Claro, ustedes ahí ven cómo se dividen. Los 3 que van a presentar, es de hecho el grupo de 3 porque son bastantes ahora. Los 3 que van a presentar dicen: yo voy a presentar esta parte, esta parte, esta parte. Si quieren, hacen una presentación individual, si no, uno solo hace la presentación del PowerPoint y cada uno va presentando su parte correspondiente. Recuerden que la calificación es individual, grupal y examen. Entonces, a mí me interesa, ahora tengo ya la calificación individual. Yo ya tengo la calificación individual de los grupos que presentaron. Yo puedo mejorar esa calificación individual cuando me envíen los temas. Cuando me envíen veo si corrigieron, si mejoraron, si le completaron. Y tengo la calificación grupal. En esa calificación grupal está el foro. Veo cómo presentaron, cómo se han dividido, cómo ustedes realizaron esa presentación. ¿De acuerdo? Listo. Ya, nos veremos el día miércoles, chicos. Pregunta. Dime. Respecto a las presentaciones, nosotros le subimos en los comentarios un link de Drive para que vea porque ya puso en la opción de agregar entrega, pero estaba muy pesado las diapositivas y el ensayo. Entonces, sí, así. Sí, mira, las presentaciones y el ensayo, más bien al final de la temática, cuando terminemos hipertensión, me envían todos al correo. De acuerdo, que ya tiene el representante de ustedes. En el correo tienen que enviarme ahí, y ahí les voy a ver cómo han corregido, cómo le han complementado. ¿De acuerdo? No es necesario que me presenten todavía. Al final de la unidad de hipertensión, ahí sí me envían todos. ¿Está bien? Sí, gracias. Ya listo. Ya nos veremos, chicos. El miércoles. Hasta luego.